en el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso hoy, ¿verdad?, vamos a ser bendecidos. Y quiero dejarle lugar a nuestro amigo Jorge Aguiñaga. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Pastor, conferencista, escritor, y él nos va a compartir, creo que trae un nuevo libro, ¿verdad?, que el Señor le ha permitido escribir. Bienvenido, Jorge, es tu casa. Dios les bendiga. ¿Pueden tomar su lugar? Es un gusto, un placer poder estar aquí. Y en verdad, créame que son una casa que hacen sentir apapachado. Y eso es bueno, créame. A veces cuando uno llega a una iglesia, lo que más desea es que cuando llegue lo reciban con un caluroso abrazo y todo ello. Pero tristemente en muchos lugares cuando llega una persona nueva, mire, llega, entra y así como entra se va y nadie supo que llegó. Pero no es el caso de esta iglesia. Yo creo que ustedes son una casa que bendice, son una casa que ama, son una casa que recibe y sobre todo son una casa que están en expansión. Amén. Le damos gracias a Dios, a sus pastores, porque nos permiten estar aquí. Y vengo ya de unas semanas trabajando y hablando en algunos lugares, haciendo la presentación del nuevo libro que Dios permitió publicar. Tiene no más de un mes que este libro salió con el título de Cataclismo. Y sabemos que estamos en tiempos complicados, estamos en tiempos difíciles, en tiempos que en ocasiones pareciera que están abrumando a la iglesia, ¿verdad? Hace unos meses comenzábamos con una batalla en respecto a cierto material educativo que se está dando en las escuelas. Pero no solamente eso, sino que a la par estábamos viendo que ahora series, películas, caricaturas están tratando de filtrar información y tratar de buscar que la mente de nuestros pequeños sea perturbada. A lo cual yo, cuando empiezo a darme cuenta de todo esto, empiezo a orar y a preguntarle: ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos ante una sociedad que cree que la familia es una maldición? ¿Qué hacemos ante una sociedad que cree que el tener hijos es una maldición para la mujer? ¿Qué hacemos ante una sociedad que prefiere adoptar un perro que tener un hijo? ¿Verdad? Y aunque parece chiste, créame, hace unos meses estábamos ahí en el centro histórico de la Ciudad de México. Iba yo con mi bebé de 8 meses y mi pequeña iba agarrada de la mano de mamá, ella tiene 7 años. Y íbamos caminando por esas calles y de pronto nos detuvimos para pasar hacia la otra calle mientras el semáforo se ponía en verde. Y a un lado llegó una mujer con una carriola y se puso al lado de nosotros. Y ya sabe, ¿verdad? Siempre que vemos una carriola queremos ver al niño, ¿sí o no? Así que como que no queriendo nos asomamos, y cuando nos dimos cuenta o nos asomamos hacia el interior de la carriola, un pequeño ahí, perro chihuahua ahí todo asustado, se nos recibió con una sonrisa. Dije: ah, caray, ¿eso qué fue? Y eso entonces me dice y me hace pensar que estamos en una crisis. La familia está en crisis. Pero cuando la familia se cimenta, se fundamenta y se establece en la palabra de Dios, que es verdadera, es eficaz, entonces ¿sabe qué pasa? La familia es bendecida. Pero quiero que vaya conmigo a una historia. Quiero pedirle que vaya conmigo a Jueces capítulo 2. Vaya conmigo. Jueces capítulo 2. Verso 8. Jueces 2, del verso 8 al 10. Aquí está, ya no lo pusieron. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Siguiente.
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y vean lo que dice esto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Dios, te pido que tomes el control de esta palabra, que seas tú el que hable a la iglesia. Padre, que ninguna palabra venga de mi corazón, sino que cada mensaje, cada idea que salgan de mis labios venga de tu corazón al corazón de la iglesia. Sella esta palabra con tu espíritu, porque esa es la evidencia de que tú nos estás hablando. Y permite que todo lo que hoy se diga, Dios, nos lleve a una reflexión para accionar en respecto al mensaje. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe? Cuando yo veo la historia de Josué, veo un joven que crece a los pies de un hombre poderoso llamado Moisés. Veo un joven que se vuelve el discípulo del primer gran patriarca que tenía Israel, el primer gran libertador, Moisés. Pero cuando a él le dejan el lugar, cuando él tiene que suceder o tiene que quedar en el lugar de Moisés, yo pienso que en el momento que él tiene que recibir al pueblo, todo comienza a girar alrededor de él, porque tenía que llenar el guarache de Moisés, ¿verdad? Tenía que estar al nivel que el pueblo lo requería. Y él responde ante eso. Entran a Canaán, conquistan la tierra, poseen la tierra, se adueñan de la tierra. Pero qué triste historia, porque cuando usted termina de leer Josué y entra a la historia del libro de los jueces, resulta que todos esos hombres que entraron con Josué, juntamente con Josué, mueren. Y después de la muerte de ellos dice que se levanta una nueva generación que no conocía a Jehová. Así que yo me pregunto, ¿cómo puede una generación perder el conocimiento que fue Jehová el que abrió el mar en dos para que pasaran por tierra seca? ¿Cómo puede una nación creer o pensar que nadie hizo nada cuando en medio del desierto Dios los alimentó con maná? ¿Cómo puede ser que una nación perdiera el conocimiento y el rumbo de que fue la mano de Jehová quien sustentó por 40 años en el desierto? ¿Y sabe lo que Dios me dijo? Vaya conmigo a Deuteronomio 6. Recuerden que Deuteronomio se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. De ahí no sale. Y vea lo que Dios me enseñó cuando yo pregunté por qué. Cuando yo estaba cuestionándome esto. ¿Cómo fue que se perdió Israel en medio de todo esto? ¿Cómo fue que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho a favor de Israel? Y cuando usted va a Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vea la siguiente indicación: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué fue lo que perdió Israel? ¿Por qué se levantó entonces una generación que desconocía de Dios? Porque los padres dejaron de hacer lo que tenían que hacer. ¿Y qué fue lo que Dios les dijo a los padres que tenían que hacer? Enseñarles la palabra desde la mañana hasta el anochecer. Todos los días tenían que estarle recordando a los hijos lo que Dios había hecho. Estamos ante una crisis en donde la familia está al borde del precipicio. Los niveles de orfandad de hijos que están creciendo sin una figura materna o una figura paterna están en aumento. Usted sabía que tan solo del año 2019 al 2022 cerca de 130,000 niños en México perdieron a papá o a mamá a causa del COVID.
Cada día nace una generación sin padres y los padres cada día sueltan más, dejan más a los pequeños. ¿De qué le sirvió a Josué y a toda esa generación conquistar la tierra si al final perdieron lo más valioso que eran sus hijos? Y mire, yo veo hoy una iglesia en lo general que ama a Dios, que adora a Dios, que bendice a Dios, que todos los días hace algo para que el templo o la iglesia crezca y aumente. Y eso es bueno, eso es excelente. Pero también veo una iglesia que cada día se vuelve más irresponsable con sus hijos. No lo digo por uno, lo digo por todos. Veo una iglesia que cada día se vuelve más irresponsable en que sus hijos busquen la presencia de Dios. Una de las conclusiones a las que yo llegué y he llegado a lo largo de mi vida cristiana es que un joven que tiene un encuentro genuino y perfecto con su Señor no puede volver para atrás. Yo soy ejemplo de eso. Pero ¿qué está haciendo papá y qué está haciendo mamá para que su hijo tenga ese encuentro con Dios? Es que la culpa es del líder de jóvenes, pastor, no hace nada. Es que la culpa son los pastores. Pero ¿dónde comenzó la primera educación de tus hijos? Algo que yo he puntualizado demasiado y quiero comentarlo hoy, es que el cambio de una nación, el cambio de una sociedad no viene de manos de la iglesia. ¿Sabe de dónde comienza todo? De la familia. La iglesia obviamente apoya a la familia, contribuye en la familia, pero es la familia la que hace y puede provocar que una sociedad, una nación cambie. ¿Y sabe por qué? Porque mire, quiero hablarle que la familia presenta tres cosas interesantes. Uno, la familia es un muro de contención para las sociedades. Hace un tiempo fui a Tabasco. Y ya sabes que en Tabasco siempre en tiempos de lluvia se empiezan a desbordar los ríos y se pone bien complicadito, ¿verdad? Resulta que cuando yo voy, en la temporada que yo voy, está próximo a venir el tiempo de lluvia. Y lo que los tabasqueños estaban haciendo en esa región donde yo estuve es que a los lados, a un lado del río o a los lados del río, empezaron a poner costales de arena. Cuando yo llego, yo le pregunto, bueno, ¿por qué están poniendo estos costales? Y uno de los hermanos con el que yo iba me dice, es que estos costales, lo que se está generando con estos costales es hacer un muro de contención. ¿Qué hace el muro de contención? Evita que filtre, evita que entre algo. En este caso, evita que el río se desborde y afecte a la ciudad. Mire, cuando vemos a la familia con un muro de contención, lo que estamos diciendo es que todo lo que va a entrar a la casa, todo lo que va a entrar por los ojitos, por los oídos de tus hijos, todo lo que va a entrar a ese hogar tiene que pasar por el muro de contención que es papá y mamá. Pero mire, ¿qué sucede en muchos hogares? Cuando el bebé viene en camino, ¿qué dicen del bebé? Ay, es la Bendy, ¿verdad? Ay, viene la Bendy, ahí viene la Bendy. Los 9 meses diciendo que la Bendy, la Bendy. Pero cuando el bebé nace, pareciera que la bendición se convierte en un estorbo. Por eso teníamos que darle un celular para que deje de estorbar. ¿Está entendiendo? Porque si ese bebé es una bendición, yo no puedo dejarle esto para que sea maldecido, sino que lo primero que voy a hacer es establecerle esto en su corazón para que nada de lo que está allá afuera golpee su vida. Sea fuerte en la fe. Así que sus hijos pueden ser bendecidos, pero para que eso sea y eso suceda, necesita usted levantarse como un muro de contención dentro de su casa. Antes de que le ponga Netflix, antes de que le ponga YouTube, antes de que le ponga Disney,
póngase usted a leer la palabra con su pequeño, léale historias, cuéntele lo que Dios ha hecho, háblele de su testimonio, de lo que Dios ha mostrado a su vida. ¿Y sabe qué va a hacer con ese pequeño? ¿Sabe qué va a hacer con esa niña? Un hombre y una mujer de fe a futuro. Lo segundo que entonces yo veo es que la familia es un filtro. Y para aquellos que tenemos filtros ahí en la casa, usted sabe que la idea de poner un filtro en la llave es que la llave, el agua que va a salir por esa llave pasa por el filtro y es purificada. Es papá y es mamá la responsable de que toda la información que llegue a casa sea filtrada. Cuando comenzó todo este tema de los libros y de todo el asunto de la educación que se le está brindando hoy, la información que se le está dando a través de la educación, yo solicité los libros que se les iban a entregar a los niños, desde primero hasta secundaria. Y me hicieron llegar los libros de manera digital, así que me puse a leerlo, cada uno. Encontré muchas cosas bien fuertes. Pero mire, el gran problema de la paternidad y de la maternidad de este tiempo es que justifica lo que no puede hacer por el tiempo que está invirtiendo en otras cosas. Es que no tengo tiempo, pastor. Pastora, es que no me da el día. Pero cuando llega a casa, mire ahí, la taranovela, ¿verdad? Órale. El canal de las estrellas, ahí bien prendidote. Y quiero aclarar algo, no es que estemos en contra de que usted vea alguna programación, no. Pero cuando usted está invirtiendo un tiempo que vale oro para su hijo, usted necesita entender que la prioridad antes de su telenovela es su hijo. ¿Saben cuántas ocasiones me ha tocado ver niños entrando por templos, por la puerta de los templos solo? Y 20 o 30 minutos después llega papá y llega mamá. Pero cuando el niño se vuelve un adolescente y quiere dejar la iglesia, ahí vamos con el pastor. Pastor, ya no quiere venir a la iglesia. Pues ¿cómo va a ir si usted no lo traía? Si usted estaba ahí en casa cuando él venía. ¿Cómo quiere que él busque de Dios si usted no entendió que cuando la Biblia le decía instruye al niño, no le estaba diciendo mándalo a la iglesia, es tómale la mano y camina junto con él, entra por las puertas del templo y siéntate con él? Pero cuando no entendemos la responsabilidad que Dios ha depositado en nuestras manos, ¿sabe qué pasa? Dejamos en otros esa responsabilidad. Así que usted es responsable de lo que sus hijos escuchan en casa. ¿Saben cuántas ocasiones he escuchado padres que cuando están aquí dicen, o están en las iglesias, dicen, ay pastor, es que no me sé ninguna alabanza? Pues ¿cómo vas a ver si en su casa puro Maluma? Es que a mi hijo no le gustan las alabanzas, pues todo el día se la pasa escuchando corridos tumbados. No se sabe ninguna alabanza, pero pregúntele cuántos cantos de allá se la saben. Se saben, pero hasta de sobra. Pero cuando vemos al papá o a la mamá, ¿qué cree? Están igual o peor. Y quiero decirle algo, mire, le voy a dar una regla empresarial, apúntela si quiere. Esta es una regla que todo empresario cumple y hace y busca la manera de establecer. Todo empresario sabe que no produce lo que quiere, sino lo que es. Si usted está deseando que sus hijos sean hijos de bendición, usted tiene que convertirse en un padre de bendición. ¿Saben cuántas ocasiones yo
siendo líder de jóvenes, yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo es posible que señoritas, que chicos que están en la alabanza, que están sirviéndote, que están adorándote, terminan enamorándose de cada pelajustán, de cada chango que uno dice, ¿de qué circo lo sacó? Y cuando viene la chava ahí que estaba buscando a Dios, una chica que adoraba al Señor, viene con el novio ahí con todos los pelos tumbados feos, la camisa toda guanga. Mi novio, ¿qué onda? ¿Está entendiendo? Pero no solamente eso, sino que aparte de todo la trata como trapeador y le pone sus cocolazos buenos. Y no solamente eso, sino que al paso del tiempo decide casarse con ese pelajustán. Va a cambiar, el amor lo va a cambiar, el amor no lo va a cambiar, el amor que tú le des no lo va a cambiar. Posiblemente lo va a hacer más llenito, pero no lo va a cambiar. Porque mira, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de cambiar a nadie. El único que transforma es Cristo. El único que cambia es Cristo. El único que puede hacer un cambio en la vida de la persona es Jesucristo. Así que cuando terminaban casándose con este tipo de personas, repetían la historia que estaba en casa o que habían vivido en casa. ¿Sabe por qué? Porque su hija se va a casar con lo que usted es como padre en casa. ¿Quiere que su hija se case con un buen hombre? ¿Quiere que su hija se case con un hombre que la bendiga y que le ame? Trate a su esposa como la reina de la casa. ¿Me está oyendo, varón? Y ellas se callaron. Trate a su esposa como la reina de casa. Y mire, que de pronto usted agarre el jaboncito, el zacatito, los trastes sucios y comience a lavarlos, no lo hace menos hombre, lo hace el rey de esa casa. Que agarre la escobita y de pronto se ponga ahí a barrer, no lo hace menos hombre, lo hace un verdadero hombre. Porque no, hombre no es el que trae pantalones y se los faja. Hombre tampoco es el que levanta la mano en casa. Hombre no es el que habla más rudo. No, no, no. Hombre es el que trata a su esposa como el vaso más frágil y bendice su casa y a sus hijos todos los días. Pero tranquila, mujer, tranquila, que también Dios quiere decirte algo. Comienza, si tú quieres que tu hijo varón se case con una mujer que bendiga su vida, comienza a bendecir la vida de tu esposo. Ya deja de quejarte. Es que otra... No, más duro y dale, duro y dale, duro y dale. Si ya me lo decía mi papá que no me casara contigo, bueno, para nada. Pues sí, pero ya no se puede echar para atrás. Bendígalo. Levántese temprano y antes de que se vaya su esposito al trabajo, mire, prepárale un desayunito rico y ándale, mi amor, échale ganas. Pero de pronto se levanta el varón y cuando ve, la mujer todavía acostadota hasta las 12 del día. Y cuando regresa después de que trabajó todo el día el varón a casa, llega y la esposa todavía con chanclas, despeinada, con la bata con la que se fue a dormir el día siguiente. Y todavía le dice al varón, ay viejo, tuve mucho trabajo. Y toda la casa hecha bolas. Seamos de bendición. El matrimonio tiene que ver con trabajar en equipo, amados. Adán no era nada sin su Eva y Eva no era nada sin su Adán.
Sí, tal vez tenga defectos tu esposa o tu esposo. Ora por él, bendícelo. Porque recuerda que tú y yo no tenemos la capacidad de cambiar a la gente, pero Dios sí. Así que si usted ora por su esposa, si usted ora por su esposo, ¿sabe qué? Dios va a escuchar desde los cielos esa oración y va a trabajar en cambiar a su esposa o a su esposo. Aleluya. Lo tercero que yo veo entonces dentro de la familia es que la familia es una escuela. ¿Y qué se hace en la escuela? Se va a aprender, se va a estudiar, se va a adquirir conocimiento. ¿En cuántas ocasiones, no sé si aquí en Ciudad de México acostumbramos a vender el famoso talento? ¿Sí? Ok. Pero en cuántas ocasiones llega el niño a pedir, a solicitar lo de su talento y me dice, ¿me da una de esas? Y el papá así, ¿cómo se dice, mijo? Pues de esas, papá, no sé cómo se llamen. No, se dice por favor. ¿Y sabe por qué no sabe cómo se dice? Porque no lo acostumbra. Porque ni mamá ni papá se lo enseñaron en casa. Porque lo que tú y yo como padres tenemos que hacer es fomentar la educación en nuestros hijos desde la casa. Que él aprenda valores, que aprenda a respetar, que aprenda a ser honesto, que aprenda a no mentir, que aprenda a ser mejor hijo de Dios. Dile a tu papá que no nos salimos todo el día, por favor, díselo. ¿Qué le está enseñando? Y termina el culto y sale mamá y sale papá y salen los hijos, llegan a casa, se sientan a la mesa, pero en lugar de comer en ese momento, en lugar de llevarse el bocado a la boca, lo que se come son a los hermanos de la iglesia. Oye, ¿viste a fulanito de tal como estaba? No, hombre, ese estaba bien pecador. Basura sale, basura entra. Yo me he dado a la tarea incluso de preguntar a muchos jóvenes, ¿por qué han decidido abandonar la fe? ¿Y sabe cuál es una de las respuestas que más escucho de ellos? Porque sus padres le mostraron que la iglesia no sirve para nada. Porque cada que llegaban a casa era criticar a la iglesia, criticar a los pastores, criticar a los hermanos, juzgar, 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 juzgar. Amados, seamos sabios cuando hablemos frente a nuestros hijos. Si usted cree que este lugar es un lugar de gente perfecta, yo quiero decirle que está equivocado. Cada congregación es un lugar de gente imperfecta que está buscando perfeccionarse. Cada iglesia es un lugar en donde una persona llega con muchos errores, muchos defectos, pero que está consciente que solamente Dios puede cambiar eso. Y tengo un amigo que por ahí dice, recuerde que cuando tú señalas con un dedo, 3 más te están señalando a ti. Bendigamos a nuestros hijos, enseñándole a orar, enseñándole a ayunar, enseñándole a leer la Biblia, enseñándole a adorar. ¿Sabe por qué muchos niños ni siquiera cantan en los tiempos de la alabanza? Porque hacen exactamente lo mismo que papá o que mamá. A ver a qué hora termina esto. Volte con la persona que tiene a un lado y dígale, te están hablando. Y dígale, te están hablando. El tener familias, padres que no se convierten en muros de protección, que no se convierten en un filtro para la casa, que no se convierten en una escuela para sus hijos, lo que está generando es una generación llamada generación idio. Y el término idio es un término griego que habla de una persona que está desconectada de la realidad. Pero también del término idios proviene la palabra idiota.
Tristemente hoy estamos ante una generación idiotizada por este tipo de cosas. Y quiero volver a aclararle, no es que esté mal que use su celular su hijo. Lo que esté mal es que esté 10 horas metido en el celular y diga, ay, pero si apenas lo prendí. Esta generación idio lo que está produciendo es que sea altamente intoxicada a través de los medios de comunicación, a través del feminismo enfermizo, a través de colectivos como el LGBT, que te hablan de verdades según, pero que no hay evidencia de esas verdades. Te habla de un feminismo que defiende a la mujer, pero usted sabía que una de las promotoras y más importantes del feminismo de segunda ola, llamada Simone de Beauvoir, era una docente, era una maestra, pero le quitaron sus credenciales porque violó a cerca de 30 estudiantes mujeres. Ah, pero feminista. ¿Se da cuenta? Te hablan de la promoción de este colectivo, pero usted sabía que este colectivo es de los más propensos al suicidio, que es de los que son más propensos a contagiarse de enfermedades venéreas, que es de los más propensos o que tienen vidas muy cortas, de entre 30 a 40 años. No viven más. Hace unos 3 meses llegó a la congregación un joven. Desde los 17 años él salió de casa, haciendo su hogar un hogar cristiano. Sale de casa, se inclina a todo este estilo de vida. A los 20 años lo contagian de VIH, y para el momento que ha llegado con nosotros tiene 22 años. Y ha llegado o llegó con nosotros a la congregación porque estaba pasando por un proceso a causa de una operación en donde le tuvieron que hacer una reconstrucción. Sé que no hay niños ahorita, así que lo diré. Una reconstrucción anal. Pero eso no te lo dicen. Lo único que te muestran es un arco iris, serpentinas, fiesta, alegría. Pero yo que he podido trabajar y hablarle a muchos de ellos, me doy cuenta que eso es una mentira. Porque en su soledad ellos sufren. Y esto también nos debe mover a nosotros como iglesia, porque esto necesita o debemos caer en cuenta de que ellos también necesitan del amor de Dios. Que lo que tú y yo también necesitamos es predicar el evangelio. Pero yo le pregunto, ¿cómo va a predicar el evangelio si ni siquiera a los suyos ha podido predicarles? ¿Está entendiendo? Ante toda esta problemática, entonces hay una pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante toda esta crisis que se está generando? ¿Qué hacemos ante esta indiferencia de papá y de mamá ante la responsabilidad que tiene? ¿Qué hacemos ante una generación que está idiotizada por los medios de comunicación y por toda esta malinformación que se le está brindando? ¿Qué hacemos ante una sociedad que está todos los días buscando destruir a nuestros jóvenes e hijos? Y fue ahí que empecé a orar, a preguntarle, Señor, ¿qué hacemos? Y la palabra que vino directamente fue reedifica. Reedificar tiene que ver con levantar, volver a construir. Así que cuando hablamos acerca de reedificar, tenemos que entender que lo que Dios nos está invitando a hacer es a volver a construir lo que ha venido por tanto tiempo cayendo. Ante ello, entonces, Dios me lleva a estudiar a 3 personajes que participaron en la reedificación de Jerusalén después de haber salido de Babilonia. Así que cada uno de ellos nos va a enseñar algo, y yo en los pocos minutos que me quedan se los quiero transmitir, se los quiero enseñar para que usted pueda ponerlos en práctica. ¿Está listo? Ahí si ve que se está durmiendo alguien, dele un codazo y dígale, no se duerma, duérmase temprano, dile.
No me vaya a decir, pastor, está siendo tocado por el Espíritu. Sí, claro. Está ahorita con el espíritu de José el soñador, ¿verdad? El primer personaje que quiero que usted y yo veamos se encuentra en Esdras capítulo 3, verso 1 y verso 2. Esdras capítulo 3, verso 1 y verso 2. Dice el verso 1 y verso 2: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, diga conmigo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El primer varón que aparece dentro de la historia de la reedificación de Israel es Zorobabel, al que toman para que se convierta el gobernador de Jerusalén y ayude a la reedificación de la misma ciudad. Pero cuando yo veo a Zorobabel, yo veo que la encomienda de Zorobabel es reedificar el templo. Diga conmigo, reedificar el templo. El templo dentro del Antiguo Testamento tenía que ver con una estructura, tenía que ver con el plan de Dios dado a David y después llevado a construir por Salomón su hijo, pero que en medio de la conquista de Babilonia había sido destruido, así que tenían que reedificar. Cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que entonces el templo deja de ser una construcción, un lugar físico o una estructura, y se convierte en una persona, porque ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Estamos viviendo uno de los ataques más feroces contra el templo, porque hoy encontramos personas que se dicen ser lo que no son, y entonces comienzan todo un proceso hormonal, comienzan todo un proceso de operación para que estéticamente el templo sea alterado y entonces se vean como sus deseos quieren que se vean. Usted y yo como padres tenemos una responsabilidad, mis hermanos, y es ayudar a que la identidad de nuestros hijos se establezca y se fundamente. Su hijo varón necesita de su figura mujer para que él comprenda y camine hacia la identidad correcta. Varones, sus hijas necesitan de su identidad como varón, como padre, como esposo de la mamá, para que ellas tengan una identidad correcta. Pero cuando papá no está, cuando mamá no está, ¿quién establece la identidad del niño? ¿Quién le dice cuál es el camino que debe seguir y hacia dónde debe dirigirse? ¿Quién le enseña cuál es la vía que debe caminar? Así que vean lo que Dios nos está diciendo. El Señor, conociendo estos tiempos, nos advierte que la única vía para poder ayudar a esta generación que está siendo seducida es reedificando el templo, llevándolo al origen. ¿Y quién es el origen? Ese es Cristo. ¿Cómo atacamos a todo este asunto que hoy se está golpeando a la familia? Fortalezcamos la identidad de nuestros hijos. Amemos a nuestros hijos. Varones, ¿cuándo fue la última vez que se acercó a su hija o a su hijo y lo abrazó y le dio un beso en la mejilla y le dijo que lo amaba? Posiblemente nunca lo ha hecho. ¿Y sabe por qué? Porque muy probablemente usted recibió esa misma educación de sus padres y cree que eso es lo correcto. Pero ¿saben cuántas ocasiones hay hijos que están deseando que papá se acerque, que mamá se acerque para que le abrace, le bese y le diga que le ama? Sus hijos necesitan de usted.
Su hija necesita de ustedes. Su hijo necesita de ustedes. El segundo personaje entonces que podemos encontrar en medio de toda esta reconstrucción se encuentra en Esdras capítulo 7 verso 10. Ya vimos que Zorobabel nos habla de la reedificación del templo, de la identidad de nuestros hijos. El verso 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mire, 2019, septiembre de 2019, un hombre llamado Bill Gates elabora un proyecto llamado Proyecto 201 en la ciudad de Estados Unidos, en una de las ciudades de Estados Unidos. En ese proyecto manda a llamar a los hombres más importantes de todo el mundo para que en una conferencia o en una mesa de trabajo se pueda responder una pregunta. Ustedes como hombres de poder, ¿cómo responderían ante una pandemia que está matando a una población dentro del mundo? Septiembre del 2019. Noviembre del 2019 aparece el primer paciente cero de COVID. No aparece en cualquier ciudad a la deriva. La ciudad donde aparece es una ciudad en China. ¿Alguien recuerda el nombre de la ciudad? Wuhan. Pero que curiosamente en esa misma ciudad está uno de los laboratorios más grandes a nivel mundial de virus y bacterias. Y cuando se nos avisa a nivel mundial que está comenzando una pandemia, Dios comienza a dar un mensaje a la iglesia. Y yo no sé si usted lo escuchó, pero yo lo escuché por todos lados. Y el mensaje de Dios hacia la iglesia en ese periodo de pandemia fue: iglesia, elabora, levanta, reedifica un altar en tu casa. Comienza a hacer los altares de oración en tu hogar. Que tu hogar se convierta en un altar de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esdras se encargó de reedificar la adoración a Jehová en Israel. Pero es la labor de cada hombre y cada mujer, padre de familia, de levantar y reedificar un altar de adoración en su casa. Deje de adorar a otros dioses, vuelva otra vez a adorar al Rey único. Y cuando tú te enfocas a reedificar la identidad de tus hijos y te enfocas a reedificar la adoración a Jehová en casa, hay un camino que queda nada más. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 4 verso 23. Nehemías 4, 23 dice lo siguiente: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Verso 24. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Ahora, el verso 23. Dios manda a un hombre, aparte de haber levantado a Zorobabel para reedificar el templo, aparte de levantar a Esdras para edificar la adoración a Jehová, manda a un hombre que era copero del rey de Babilonia llamado Nehemías. Y la encomienda de Nehemías es: reedifica los muros que están alrededor de la ciudad de Jerusalén.
¿Sabe? Lo que yo le estoy diciendo es, no solamente tenemos que ayudar a que la identidad de nuestros hijos se fortalezca, no solamente necesitamos hacer de nuestros hogares un altar de adoración a Jehová, sino que también es nuestra responsabilidad como padres levantarnos alrededor de nuestra casa y pelear por nuestra familia. Esdras y los varones de esa casa sabían que tenían que levantar los muros. Por eso es que con una mano ponían el tabique, mientras con la otra no soltaban la espada. Hoy veo a muchos varones que han dejado la espada para agarrar otras cosas. Hoy veo a muchas mujeres que han dejado también el tabique para dejar de ayudar al varón y se ponen a hacer otras cosas. Pero cuando papá y mamá dentro de la casa se levantan y juntos reedifican esos muros que van a defender su hogar, nada va a tocar a sus hijos. Póngase de pie, por favor. Cuando yo veo a la historia de Josué, hay una parte dentro de la historia cuando el pueblo se está rebelando nuevamente, como era su costumbre, ¿verdad? Y cuando el pueblo se está rebelando contra Dios, para definir si seguían adorándolo o se iban a adorar a otros dioses, dice que Josué se levanta y dice: yo no sé a quiénes ustedes van a adorar. Yo no sé si ustedes se van a inclinar a adorar a los dioses de Egipto o de otros pueblos, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mire, amada iglesia, yo no sé lo que esta ciudad va a empezar a adorar en los próximos días. Yo no sé si se levanten más adelante otro tipo de cultos o de adoración a otros dioses. Pero lo que sí puedo decirle es que si usted está entendiendo esta palabra, usted va a decir al igual que Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque en Cancún se adoren a otros dioses, en este lugar y en esta tierra habrá gente que se levantará y dirá: mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo quiero pedirle algo. Yo no sé si venga con su hijo o su hija, pero si viene con su familia, por favor le pido que se junte rápidamente con ellos. Tómese de la mano. Vamos, haga de su lugar. Tome la mano de sus hijos. Tome la mano de su esposa. Vamos. Si quiere pasar aquí adelante, hágalo, no hay ningún problema. Pero tome a su familia. Estamos ante una batalla feroz contra las familias. Pero yo creo que cuando las familias se levantan en nombre de Jehová, esta es protegida como dice su palabra. Esta es protegida como lo dice el Salmo 91. Esta es cubierta por la sombra de nuestro Señor. Oh, rabas, carababas. Y quiero pedirle que por favor, ahí donde está, comience a orar juntamente por sus hijos. Ore por sus hijos, vamos, papá, mamá.